Queridos amigos y hermanos, es un placer estar de nuevo con ustedes para compartir la palabra. Lo mejor es tener cada día un acercamiento con Dios. Y la lección de esta semana lleva a uno a estudiar más profundamente y decir uno, ¿quién soy? Se siente indigno a veces por tantas cosas que Jesús hace por nosotros. Pero Cristo dice, en una ocasión dice, el que a mí viene nunca lo echo fuera. Y por eso es que cada mañana trato de ir a Él. Cada día, cada momento trato de ir a Él. Y en esta ocasión vamos a estudiar acerca del Getsemaní. Cristo ahí en Getsemaní, es un crisol terrible, un crisol que nunca se va a olvidar, que está escrito para la eternidad y que siempre lo recordaremos. Antes de entrar en la profundidad de este estudio con el pastor Juárez, que está acompañándonos en esta semana, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante y bondadoso Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque se mantuvo firme. Gracias porque llegó hasta el final, venciendo al enemigo. Amén. Que derrotó a Adán. Amén. Así que Cristo es el Rey del universo. Él es el Rey de este mundo. Él es el Rey rescatando gente a la salvación. Lo único que te pedimos más, Señor, es que nos dé la fuerza para entregar nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Amén. Bendice mis hermanos frente a sus pantallas y bendícenos también a nosotros aquí en el estudio. Amén, sí. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Hoy vamos a estudiar acerca del Getsemaní. Jesús en el Getsemaní. Es bueno, pastor, que yo estuve en esos lares de Jerusalén. Estuve cerca ahí donde Jesús tuvo su cena con los discípulos. Después baja el torrente de Cedrón, baja por el torrente de Cedrón que quedaba a uno de los lados de los lares del templo. Y desde que usted sale, que cruza el torrente de Cedrón, ahí mismo está el Getsemaní, está el monte de los olivos. Jesús sube esa cuesta. Jesús va con sus discípulos ahí. Jesús va a orar allí con ellos. Y esta parte que hoy vamos a estudiar, la vamos a tratar de dar de la mejor manera posible. Amén. De ilustrarla de lo mejor posible. Pero antes, pastor, no sé, vamos a leer ese verso que nos dice aquí en el libro de Marcos 14:34. Marcos 14:34. Fíjense cómo dice ese texto. Algo que impresiona la mente. Nos lleva a un momento tan exclusivo. Tan exclusivo. Oigan lo que Jesús dice y les digo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ese es un texto, mis queridos, que realmente a Cristo no lo vemos triste. A Cristo no lo vemos en su vida, no lo vemos más que de buen ánimo, caminando pronto, etcétera, etcétera, sanando gente, predicando, hablando con la gente, tomando los niños en las manos, buscando alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos a Jesús en ese ambiente. Pero ahora, el único texto donde dice que Cristo estaba triste es aquí. Y estaba triste hasta la muerte. ¿Hasta dónde, pastor Juárez, cree usted que Cristo estaba triste?
¿Qué le pasaba a Cristo para que él dijera, estoy tan triste hasta la muerte? O sea, es algo que había un dolor muy fuerte en él. Adelante, pastor. Sí, pastor, hay un texto bíblico que nos dice el Señor que sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Así es. El motivo de por qué Cristo se sentía así, pastor, dice el libro Cristo nuestro Salvador. Ajá. Dice que él sintió que en su agonía, Dios sintió que la protección o que ¿cómo lo puedo describir? Que el pecado. Sí, aparte del pecado, pastor. Sí. Hay una palabra que estaba leyendo en este libro que, ¿cómo? No me recuerdo muy bien, pero lo que voy a decir en otras palabras. Sí, adelante. Que no me recuerdo cómo mencionarlo de la forma correcta. El peso, mayormente en esa parte ahí era el peso del pecado. Era exactamente lo que iba a pasar, que ya él sabía. Ya Satanás se lo había susurrado también. ¿Ve? Había dicho una serie de cosas, pensado una serie de cosas, y ahora él llega hasta el lugar, hasta un lugar específico, y le dice a los discípulos, cuando le dice a los discípulos, quédense aquí. Jesús hizo un grupo, o sea, hizo 3 grupos de oración. Primero llegan los discípulos, después se lleva a 3. Cada evangelista, cada Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dicen cada uno algo diferente, pero en este caso Jesús hace 3 grupos y toma entonces a los 3 y dice, quédense aquí orando mientras yo voy allí y oro. Ven, y mientras él iba diciéndole eso, dice Elena de White en el Deseado de todas las gentes, ella dice muy claramente allí que cada paso que Cristo daba era un quejido. O sea, daba... Y dice que los discípulos nunca lo habían visto así. ¿Por qué? Porque él sabía ya dónde iba a llegar, qué iba a pasar, qué iba a empezar a pasar desde esa noche. Sí, pastor, ya me recordé. Adelante. La terrible noche de esa noche de agonía, dice que él sentía que la presencia del Padre se estaba apartando de él. Ahora, la agonía fuerte de Cristo fue que estaba privado de la presencia del Padre. Y esa era su tremenda agonía, sentir privación de que el Padre estaba lejos de su Hijo. O sea que esa fue la cosa más terrible que Cristo pudo haber sentido. La separación del Padre o la comunión del Hijo en una forma, vamos a decir, dándole ánimo, dándole fortaleza. Y él sintió todo eso. Correcto. Y es precisamente eso, pastor. El hecho de que él sintiera eso, yo no sé si en algún momento ha pasado eso en su vida, ¿no? Que el dolor, la situación que usted tiene es tan fuerte que usted llega a decir, pero Dios mío, ¿dónde tú estás? Eso, o sea, es el dolor que está sufriendo. Ahora, Dios nunca se separó. Literalmente, no. Lo que ocurre es el pecado. Y por eso le hice énfasis, pastor, al principio, cuando usted estaba buscando la palabra, le hice énfasis en que es exactamente el pecado. Es lo que hace separación. Cuando una persona peca, una persona se siente mal, se siente rechazado. No es lo mismo cuando usted anda bien, cuando usted ha cumplido, cuando usted está con Dios, no es lo mismo a que cuando anda en pecado. Hay una separación, hay menos bendición cuando la persona anda en pecado y participa de las cosas de la iglesia, de las cosas sagradas. Hay una separación. Es lo mismo que le pasó a Nadab y Abiú. No podían estar juntos el pecado, la desobediencia y lo sagrado.
Y ahí era donde Cristo tenía ese trance. Él le dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero lo dijo en el momento justo, cuando el pecado nuestro, cuando Él cargó, porque Cristo no pecó en ningún momento, nunca pecó, ¿ven? Sino el pecado mío, Él lo llevaba en sus hombros. El pecado tuyo y el de la humanidad completa lo llevaba en sus hombros. Entonces, eso es lo que, ese peso es lo que dice, pero Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que eso es lo que hace la separación, el pecado. Y es cierto, pastor, el énfasis que usted hace. Sí. Y si usted se da cuenta, cómo Cristo lleva a sus discípulos, pero lleva a Santiago y a Pedro y los deja a la entrada del huerto, ¿verdad? Correcto. Ahora, Cristo se va a orar, pero cuando Él regresa, ¿cómo los ve? Ahí es otra cosa, pastor, humanamente. Cristo sintió un desánimo. Si Él sentía que la presencia del Padre se estaba alejando, ahora no sentía este apoyo de los hombres humanos que eran sus discípulos. Y por eso Él les dice, vendrá el día que tendrán que dormir. Pero Él les dijo, velad conmigo, velad, porque Él sabía lo que estaba sintiendo. Así como usted dice, cada paso era un gemir de Él. Claro. O sea que todo esto llevó a Cristo humanamente, pastor, a sentir la agonía del gran sufrimiento que venía. Por eso, pastor, yo me recuerdo a la primera lección, cuando dice este libro, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le mostró a Cristo que Él iba a hacer el sacrificio un día, que Él iba a llegar a ser sacrificado, que Él iba a ser el cordero que iba a ser entregado por los pecados. Claro. Tan grande era esa agonía que Cristo tenía, tan fuerte era, que, bueno, la misma Elena de White también nos dice, en el deseo de todas las gentes, que nuestra vida eterna pendía de un hilo. Exacto. O sea, era un hilo muy fino. O sea, Cristo podía decir, no hago esto, dejo que el hombre siga su camino, que Satanás es el rey y yo me voy a la eternidad con mi Dios y olvidarse de este planeta. Podía la palabra. Podía hacerlo. Podía hacerlo, pero no lo hizo por amor a nosotros. Entonces ahí Él dice, Padre. O sea, cuando hay muchos ruegos que hacen los seres humanos que yo a veces los reprendo. Cuando la gente se habla de ay, Dios mío, yo los reprendo. Pero cuando Cristo dice aquí, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, es que ya no tiene más camino, sino la intervención de Dios. Y justamente cuando nosotros llegamos al último paso, entonces entra el camino de Dios. Y es lo que nosotros debiéramos siempre pensar. Cuando estamos ya a punto de ahogarnos, como decimos en mi país, ¿no?, con el agua ya aquí al cuello, en las mismas narices, entonces viene la mano del Padre y nos rescata. Que es justamente lo que Jesús hizo en ese momento, el rescate que le dio el Padre en ese momento, pastor. Así es, pastor. Y sí, refiriéndonos al tema de lo que estamos hablando el día de hoy y a lo que usted ha aportado, pastor, es interesante cómo el Evangelio de Marcos describe todo esto. En el capítulo de Marcos 14, el verso 34 y 35, vamos a notar la expresión de Cristo. Sí. Y cómo Él se expresa para que podamos ver este seguimiento de lo que estamos haciendo. Miren lo que dice. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Apreciados televidentes, Cristo sintió o padeció esta necesidad, sabiendo que era
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sintió la necesidad o el temor de padecer, pero más sin embargo, Él tenía una misión que cumplir. Correcto. Pastor. Así es. Es lo que nosotros debemos mirar en este aspecto. Es que Cristo sufrió por nosotros. Cristo vivió la muerte nuestra, Cristo la murió. La vida de sufrimiento y de dolor, Cristo también la vivió. Dice, cuando se puso en manos del Salvador la copa del sufrimiento en el jardín del Getsemaní, un pensamiento acudió a su mente. ¿Bebería de esa copa o lo mismo que estamos hablando, pastor? O abandonaría al mundo para que se perdiera en sus pecados. Su sufrimiento sobrepujaba la comprensión humana. Y cuando le sobrevino la agonía, era su sudor como grandes gotas de sangre, pastor, Amén, que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. La copa misteriosa tembló en sus manos. En medio de esa crisis terrible, cuando todo estaba en juego, el ángel poderoso, ese que usted mencionaba, permaneció junto a la presencia de Dios. Dios acudió al lado de Cristo. Estaba en el cielo y vino a acudir. Cuando Cristo dijo eso, vino a acudir a su lado. No para retirar la copa que tenía en la mano, que tenía en el pensamiento, sino para fortalecerlo a fin de que la bebiera, dándole la seguridad del amor al Padre. Pastor, me recuerda a ese momento también, ¿sabe cuándo? Cuando Jesús termina el ayuno, esos 40 días, que vino un ángel de luz, con toda su luz, y Cristo creía que ese ángel lo había mandado el cielo para fortalecerlo, y era Satanás que lo acusaba. Si tú eres el Hijo de Dios, y después que Cristo rechaza las ofertas satánicas, dice que los ángeles vinieron y lo ayudaban, lo sostenían, lo fortalecían. Eso mismo pasa, pastor y amigos, hermanos, cuando nosotros pasamos cualquier tentación. Cuando pasamos, los ángeles vienen, nos fortalecen y es grande la alegría. Y es lo mismo que pasó también con Job. Cuando Job pasó toda esa situación, cosas mucho mejores le vinieron a Job. Y así mismo también nos puede pasar y nos pasa a nosotros también, sí, pastor. Cierto, pastor. Hay otro punto más que tenemos que ver. En la misma noche de agonía, pastor, después que habían celebrado la Pascua, o la Santa Cena, sí, dice que Jesús vino para acá al huerto, ¿verdad? Y trajo a sus discípulos. En ese momento es cuando Pedro exclama y dice, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Así es. Y es en esa misma escena donde Cristo le dice, esta noche muchos de nosotros se van a escandalizar por lo que va a pasar. Entra Judas, y ustedes saben la historia, todo eso, sí, pero es cuando Cristo les dice, ¿verdad? Claro. Y vemos... Cristo advierte. Exacto. Profetiza, le dice todas las cosas ahí. Y mire, esta cita, que es muy importante, que no quiero que se vaya el tiempo sin que la leamos, dice, en esa densa oscuridad, a veces pasamos por oscuridad nosotros, esa densa oscuridad, se ocultaba la presencia. Ve que le dije, como Job. Exacto. Nunca Dios nos deja. No. El pecado hace la separación. Se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Amén. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló.
si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Y esa es una realidad. Con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Amén. Gloria a Dios por eso. Hermoso. Y hasta el día de hoy lo contemplamos, y cuando Él venga en gloria, también lo veremos para estar en la eternidad con Él. Y en el caso de Job, pastor, dice que Dios se enmudeció. Así es, así es. Dios te bendiga, Amén. mi querido hermano. Dios te Bendiciones. guarde. Y mañana, otra vez, aquí. Amén. Que Dios te bendiga.